Ya, vamos a hacer entonces, hoy 23 de septiembre, ya, lección 3 de este mes, ya, circunferencia trigonométrica 1, ya, circunferencia trigonométrica 1, ya. ¿Qué es la circunferencia, ya, trigonométrica? Es aquella, dice, circunferencia cuyo centro coincide con el origen, uy, uy, el internet, espera un momento, está malo el internet, está malo, está malo. Ya, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, ¿no? Ya está un poco, se cae el internet por ratos. Ya. Como decía, la circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangular, y cuyo radio es unitario, ¿ya? Entonces tienes el eje X, diré, el eje X, esto de acá, el eje X y el eje Y, ¿ya? El eje X son las abscisas, el eje Y son las ordenadas, ¿ya? Dice que la circunferencia trigonométrica va a ser, ¿no? Aquella circunferencia que coincide, dice, su centro, ya, este centro va a ser, ¿no? Coincide con el origen de las coordenadas. El origen de las coordenadas es el 0.0, ¿no? El 0.0. ¿Ya? El origen de las coordenadas es el 0.0. Ya, acá va a estar su centro. Ya, si este es su centro, entonces, ya, su radio va a ser este de acá, ¿no? A cualquier lado, para acá, del centro o cualquier punto de la circunferencia es radio, ¿no? Todo esto, ¿ya? ¿Ya? Y ese radio va a tener una característica, ¿ya? En la circunferencia trigonométrica, su radio va a ser igual a 1, unitario, dice, ¿no? Cuyo radio es unitario. Radio unitario, ¿ya? Circunferencia trigonométrica, el radio es 1, ¿ya? Recuerda, si estás por ahí, en una circunferencia trigonométrica, recuerda que su radio siempre va a ser 1. Listo. Ahora, si yo agarro un punto, acá tengo, ¿no? Ya, mira, de acá para acá, ¿sí? Acá, de acá, de este centro, acá, agarro un puntito, en este caso le llamamos P, punto P, con su coordenada X, Y, ¿ya? Punto P con las coordenadas X, Y, ¿ya? Entonces acá se forma un ángulo, ¿no? Un angulito, posición normal, ¿ya? Entonces digo acá. Se puede aplicar Pitágoras, acá, sí se puede decir. De acá a acá, ¿no? Trazo una alturita, ¿ya? Recuerda que esto de acá hasta acá, esto vale I. De acá hasta acá, esto vale I. ¿Ya? Esto vale I. ¿Ya? Esto vale I. ¿Ya? Y es lo mismo que trasladarlo acá. Es lo mismo que trasladarlo acá. ¿Ya? Esto vale I. Y de acá, desde acá hasta acá, esto vale X en este punto. ¿Ya? Recuerda, estas son las, ¿ya? De acá a acá, X, y de acá para acá arriba, Y. De acá para acá, X, y de acá para acá arriba, Y. Este Y lo puedo trasladar acá. ¿Para qué lo traslado? Para que se forme un triángulo rectángulo. ¿Ya? Para que se forme un triángulo rectángulo. Y si tengo un triángulo rectángulo, ¿qué puedo aplicar ahí? Pitágoras, ¿sí? ¿Sí? Puedo aplicar Pitágoras. Ok. Esto vale X, ¿ya? Esto vale Y, ¿sí? Esto vale Y. ¿Ya? Entonces digo así, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado es hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tengo X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a la hipotenusa es 1, 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, en toda circunferencia trigonométrica se cumple esto de acá, que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, ¿no? La abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado es igual a 1. Esto se va a cumplir, esto de acá, se va a cumplir en toda circunferencia trigonométrica, ¿ya? Listo. Entonces, ahí tengo, ¿ya? El 0.0 es el origen, ya te dije, el P es el punto, ¿no? A un extremo del arco, ya que tiene las ordenadas X, Y. Y
se cumple en esa circunferencia trigonométrica que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Eso se cumple. Listo. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en la circunferencia trigonométrica? ¿Qué vamos a estudiar en la circunferencia trigonométrica? Vamos a estudiar las líneas. ¿Ya? Las líneas. ¿Ya? En este caso vamos a estudiar la línea seno y la línea coseno. ¿Ya? Línea seno y línea coseno. Ya mira. Representación de seno y coseno en la circunferencia trigonométrica. ¿Ya? En la CT, CT significa circunferencia trigonométrica, graficaremos las representaciones siguientes utilizando segmentos dirigidos. ¿Ya? A ver. A ver. Ya, ¿cómo se grafica la línea seno? ¿Ya? La línea seno se grafica, ¿ya? Voy a borrarlo para que tú ubiques mejor. Lo voy a borrar. Listo. Ya, ahí tenemos ahí tenemos la circunferencia trigonométrica, ya, radio 1. Ya, se me entiende que tiene radio 1, ya. Y tengo los diferentes arquitos, ya. Tengo un arco alfa, tengo un arco beta que llega hasta acá, tengo un arco teta que llega hasta acá, y tengo un arco, acá lo he llamado arco phi, que llega hasta acá, ya. Tengo diferentes arquitos, ya. Ahí tengo cuatro arquitos, alfa, beta, teta y phi, ya. Entonces, ¿cómo se grafica la línea seno? La línea seno, ya. Ubicas ¿no? El extremo del arco, en este caso sería este puntito, ¿ya? Si te dicen que este arquito mide alfa, ubico su extremo, ¿ya? Ubico su extremo, en este caso sería este puntito, ¿ya? Ubico ese extremo y trazo una perpendicular hacia el eje X. Trazo una perpendicular hacia el eje X. ¿Ya? Ahí tiene. ¿Ya? Esa sería mi línea seno, ¿ya? Seno, ¿ya? La línea seno se grafica de forma vertical, ¿no? Vertical, ¿ya? De forma vertical. ¿Ya? Como te dije, acá va a formar una perpendicular. O sea, va a ser 90 grados, ¿ya? Listo. Entonces, este arco se llama alfa. Y si estoy graficando esta línea, se llama, se llama, se llama seno de alfa, ¿ya? Se llama seno de alfa. Ahí tienes la primerita. ¿Ya? Entonces, esta línea de acá se llama seno de alfa. Listo. Acá tengo el arco beta, todo esto de acá, acá termina. ¿Ya? Ubico su final, ahí está su final. ¿Ya? Ubico su final. Si quiero dibujar la línea seno, entonces agarro su final y trazo una perpendicular hacia el eje X. Perpendicular hacia el eje X. Ahí. ¿Ya? Como es perpendicular, acá forma 90 grados. Listo. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Si este ángulo, si este arco mide beta, entonces su este será seno de beta, ¿no? Esa línea se llamará seno de beta. Seno de beta. Listo. Por acá tengo, ¿no? Un arco más grande que llega hasta acá, que se llama teta, que se llama teta. Igual, ubico su extremo, que sería este puntito, ya, ubico su extremo, y trazo la perpendicular hacia el eje X, acá, ya, a este, ya, y forma también 90 grados. Y forma también 90 grados.
Listo. Ya acá tengo un arco más grande que se llama phi. Ya, ubico su extremo. Está acá en este puntito. ¿Ya? Y trazo la perpendicular hacia el eje X. Hacia acá. ¿Ya? Entonces, este sería su línea seno. Me estaba olvidando ponerle su línea. Ya, su nombre. Ya, esta línea se llama línea, como es el ángulo es teta, sería seno de teta. Seno de teta. Esta línea, como el ángulo se llama phi, sería seno de phi. Ahí tienes. Hasta ahí. ¿Fácil o difícil, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Está fácil o difícil graficar una línea seno? Línea seno es de forma vertical, paradito, paradito. ¿Ya? ¿Ya? Línea seno, forma vertical, ¿no? ¿No? Agarras el extremo ¿no? Al eje X, ¿no? El extremo al eje X. De acá al eje X. De acá abajo al eje X. Al eje X. ¿Listo? Paradito. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Qué dice por ahí? Andrea, Pacherre. Sí, profesor. ¿Entendiste, Andrea? Sí. Sí. ¿Cómo es la línea de seno? ¿Echado o parado? Andrea. Parado. Muy parado. ¿Ya? Parado. Ya, entonces ahí tengo. Ya, como tú sabes que la línea es así, esto de acá, para acá, esto de acá, ¿no? Sería como el eje Y, ¿no? Ya, mira. Para arriba, ¿cómo son los Y? Para arriba son los Y positivos y para abajo son negativos, ¿sí? Para arriba, ¿sí? Del 0 para acá arriba, el I es positivo y para acá abajo el I es negativo. Por eso que se dice que el seno es positivo en el primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿no? Seno es positivo en el primero y en el segundo. Y es negativo, seno es negativo en el tercero, ¿no? Para abajo, ¿no? ¿No? Para negativo y para acá también negativo. ¿Ya? En el tercer y cuarto cuadrante negativo es el seno. ¿Ya? Ahí tienes entonces. Listo. ¿Ya? Ahora vamos con el coseno. ¿Ya? El coseno, igual, ¿no? Acá tenemos diferentes arquitos, alfa, beta, ¿no? Teta y phi, ¿ya? Igual tenemos que ubicar sus extremos, ¿ya? Cada puntito sus extremos, ¿ya? Y trazamos una línea. En este caso va a ser, ¿ya? La línea va a ser echadita, ¿ya? Hacia el eje Y, perpendicular al eje Y. Ya, mira, entonces se dibuja así la línea coseno. Acá tengo el arco alfa, entonces ubico su final y trazo una perpendicular acá, ahí, al eje Y. El seno era perpendicular al eje X, el coseno perpendicular al eje Y. Quiere decir que acá va a formar 90 grados. Ya, ahí va a formar 90 grados. Listo. ¿Ya? Entonces, esta línea de acá se llamaría, como está el arco alfa, entonces se llamaría coseno de alfa. ¿Ya? Se llamaría coseno de alfa. Ahí lo tienes. Ya, esa línea se llama coseno de alfa. Ya. Ya, esto lo ponemos más abajito. Ya, acá tengo el arco beta. Ya, el arco beta. Ya, ahí. Ya, ahí tengo el arco beta. Ya, si quiero graficar su línea coseno, agarro su extremo y trazo una perpendicular al eje Y. Acá. Al eje Y. Listo. Ahí tengo la línea.
coseno. ¿Ya? Y recuerda que es perpendicular. O sea, acá 90 graditos. ¿Ya? Entonces, esta línea se llamaría coseno de beta. ¿Ya? Esta línea se llamaría coseno. Coseno de beta. Ahí lo tienes. Ya, listo. Acá tengo otro arco. Este arco es teta. Ya, agarro su extremo. Ahí tienes, agarro su extremo. Y trazo una perpendicular al eje Y. Acá. Perpendicular. Y entonces acá va a ser 90 grados. Ya, entonces, como he graficado esta línea se llama coseno. Echadito, coseno de teta. Ya, esa línea se llama coseno de teta. Ya, y tengo el otro arco phi. Acá está. Su extremo está acá. Ya, agarro su extremo y trazo una perpendicular al eje Y. Ya, entonces, acá sería 90 grados. Listo, entonces esta línea se llamaría coseno de phi. Coseno de phi. Ya, entonces el coseno es de forma horizontal. Horizontal. ¿Ya? O echado, ¿no? Echado, ¿no? Más fácil. ¿Ya? Seno vertical o parado, coseno horizontal o echadito. Listo. Como el coseno va a estar, ¿no? Echado, ¿no? Para acá, con el eje X, ¿no? Entonces, para la derecha el X es positivo y para la izquierda es negativo, ¿sí? Para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Entonces, yo digo que el coseno es positivo en el primer cuadrante, porque está para la derecha, y en el cuarto cuadrante, porque está para la derecha. ¿Ya? Primero y cuarto cuadrante es positivo. Y es negativo en el segundo, porque está para la izquierda, y en el tercero también es negativo. ¿Ya? Ahí tienes entonces las dos líneas seno y coseno. ¿Ya? Copia, copia, hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Te parece fácil o difícil? A ver, ¿qué dice? Alexandra, ¿ha llevado este tema en tu cole? No, no lo hemos llevado. No ha llevado. Ya. Bueno, entonces, solamente entonces hay que ubicar el ángulo y si es seno, paradito. Si me ubico el ángulo, si es coseno, echadito. Listo. Nada más. Ya, copia, copia, eso de ahí.